Continuamos con nuestro coloquio, Conexiones Vivas, diálogos entre los museos y sus públicos. El presente coloquio se desarrolla como actividad de cierre de la beca Reconocer para Conectar, teniendo en cuenta que como Maloca fuimos institución ganadora para la ejecución de dicha beca durante el segundo semestre del presente año, en el marco del Programa Nacional de Estímulos 2024 del Ministerio de las Culturas, las Artes y Saberes. Continuamos con el conversatorio de experiencias, donde tendremos a líderes de evaluación y estudios de público de Maloca, Museo de Bogotá, Parque Explora de Medellín, el Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María y el Museo Nacional de Colombia. Nos compartirán sus experiencias recientes de estudios de públicos y reflexiones actuales sobre la relevancia de los estudios en la gestión de los museos y sus principales desafíos. Démosles la bienvenida. Les voy nombrando y me van acompañando, por favor. María Angélica Rojas Gutiérrez es socióloga y especialista en acción sin daño y construcción de paz de la Universidad Nacional de Colombia. Hace parte de Maloca desde el 2019, iniciando su trayectoria en la entidad como mediadora en salas. Luego de ello, ha integrado el área de arquitectura de experiencias, principalmente desde la evaluación de programas y proyectos de Maloca. Lidera la sistematización y el diseño de metodologías para la co-creación de experiencias. Actualmente es la coordinadora de evaluación de Maloca y fue quien coordinó el estudio de públicos de Maloca Puertas Abiertas, objeto de la beca Reconocer para Conectar. Lady Johanna García Pineda es coordinadora de evaluación del Parque Explora, investigadora y magíster en filosofía de la Universidad de Antioquia. Su experiencia profesional se relaciona con el desarrollo de estudios de público y evaluaciones de resultados en proyectos educativos y culturales, el diseño de marcos de referencia para la evaluación aplicados a la innovación, la transformación digital y la educación, y la implementación de proyectos públicos y privados en los sectores educativo y cultural. Juliana Alvarado Roncancio es antropóloga, especialista en estudios feministas y de género. Su trayectoria se enfoca en el análisis de información, promoviendo las decisiones basadas en datos, la sistematización de experiencias y la implementación de sistemas de información mixta desde una perspectiva política e interseccional. Como investigadora, se ha centrado en temas de paz, derechos LGBTIQ+, enfoques diferenciales y decolonialidad, con un interés particular en la investigación de las artes, especialmente el significado social de la música. Actualmente lidera la estrategia de estudios de públicos del Museo de Bogotá y del Museo de la Ciudad Autoconstruida. Jesús Quiroga Monroy es sociólogo con estudios en política social y salud pública. En sus tiempos libres le gusta correr y jugar juegos de mesa. Se ha desempeñado realizando estudios de público y evaluación de actividades educativas en escenarios museales como Maloca, Jardín Botánico del Quindío, Museo Nacional de Colombia, Museo de Bogotá, Museo de la Ciudad Autoconstruida, Museo Arqueológico y de Historia Natural de Pasca, Casa Museo Alfonso López Pumarejo. Se desempeña actualmente como investigador del Observatorio del Museo Nacional de Colombia. Por parte del Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María, nos acompañan Italia Zamudio Reyes y Catalina Hoyos. Italia es magíster en antropología contemporánea, gestora cultural y defensora de derechos humanos, investigadora en los campos de memoria, narrativas comunitarias y paz territorial, y coordina el área de investigación de la Corporación Colectiva de Comunicaciones Montes de María, Línea 21, organización gestora del Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María, El Mochuelo. Por su parte, Catalina Hoyos es magíster en museología y gestión del patrimonio, artista plástica y educadora. Ha trabajado en diferentes instituciones museales y del patrimonio, desde el interés por el trabajo con comunidades, desde la creación de experiencias educativas y artísticas. Nuestro conversatorio será moderado por Lina Quijano, antropóloga y licenciada en biología, con estudios de posgrado en evaluación educativa. Cuenta con experiencia en procesos de investigación y evaluación de proyectos en museos y otros escenarios educativos. Participó como investigadora en el reciente estudio de públicos desarrollado en Maloca.
Quisiera contar que detrás de cámaras está también Alejandra López, que ha estado haciendo parte de este maravilloso equipo con Lina y con María Angélica, de las que pues vamos a escuchar esta experiencia. Quería como nombrarla porque probablemente no va a salir en cámara. Les doy la bienvenida. Bienvenidas. Sí. Muchísimas gracias, Maya. Bueno, y muchísimas gracias a todos y todas por estar en este espacio. Digamos que en mi papel de moderadora voy a contarles a ustedes y al público, bueno, y a quienes nos ven, un poco la metodología que vamos a seguir. Nosotros vamos a tener una dinámica de conversatorio que va a estar dividida en 2 rondas de conversación. Cada ronda va a tener aproximadamente unos 10 minutos, eso dependiendo de qué tanto nos rinda el tiempo en la primera ronda, ¿no? Y yo les estaré indicando cuando les queden 2 minutos y cuando se les acabe el tiempo. Entonces, pues les pido a cada una y a cada uno de ustedes que podamos ser juiciosos con el tiempo. Luego de las 2 rondas, también para darle la oportunidad al público que está acá, vamos a tener un espacio de participación en donde el público puede contar, digamos, puede alzar la mano y lanzar sus preguntas u opiniones frente a lo que hemos escuchado en el día de hoy. Entonces, ya digamos claras las indicaciones y la metodología. Entonces, les cuento. Aquí, digamos, contamos con 5 experiencias, que son 5 experiencias además que nos muestran un poco esa diversidad de los museos. Voy a empezar aquí, digamos, por los anfitriones. Está, pues, María Angélica con Maloca, que es un centro de ciencias, digamos que tiene una apuesta también por contar los resultados de ese estudio de público que se ha empezado a implementar durante este segundo semestre del año. Cercano y también, digamos, un museo hermano está el Museo Explora, que agradezco pues a Juliana por estar acá. Pues el Museo Explora también tiene una trayectoria alrededor de evaluación y pues la idea es escuchar cómo desde estos centros de ciencia y estos espacios museales ha venido construyendo, digamos, los estudios de público. Digamos, seguimos aquí, digamos, con Juliana, discúlpame. Juliana, digamos, desde Bogotá también ha venido realizando una apuesta alrededor de los estudios de público, no solamente desde el Museo de Bogotá, sino desde el Museo de la Ciudad Autoconstruida, en donde, digamos, ha mostrado diferentes panoramas, o se ha mostrado diferentes panoramas con el Museo de Bogotá alrededor de temáticas de patrimonio, pero también sobre temáticas alrededor de la territorialidad en Bogotá. Adicionalmente, pues está el Museo Nacional, que es una institución pues legendaria en Colombia, el cual pues promueve el encuentro entre ciudadanos, entre los diferentes tipos de ciudadanos, digamos, ahí para ampliar un poco el panorama entre los patrimonios, la historia y pues otras posibilidades de construir con las personas. Y finalmente, pero no menos importante y que nos place un montón tener acá, está el Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María, que voy a permitirme, se describe a sí mismo como una plataforma de reparación simbólica para las comunidades y víctimas afectadas por el conflicto de los Montes de María, y además es una posibilidad de contar desde otros territorios cómo se hace este tipo de ejercicios y cómo dialoga con, digamos, lo que se hace aquí en ciudades, digamos, capitales, que nos muestran acá ese tipo de panoramas. Entonces, pues esperamos que esta diversidad de museos, esta diversidad de territorios sea una oportunidad para dialogar, para construir, para tejer entre todos, pues digamos, esto que nos convoca el día de hoy. Entonces vamos a empezar con la primera ronda. Esta primera ronda consiste en poder conversar y que ustedes nos cuenten sobre los estudios de público puntuales, o si quieren contarnos también de forma general, que han venido realizando en sus museos. Aquí les propongo algunas preguntas que pueden, digamos, motivar esas conversaciones que tengamos, y es, primero, cuáles fueron esas metodologías que usaron, qué fue lo que les impulsó a realizar esos estudios de público, cuáles fueron también quizás esos principales resultados que resultaron de esos ejercicios que han venido haciendo y qué han hecho o qué esperan hacer con esos resultados, digamos, que mejoren o que tengan un impacto en la experiencia de los públicos de sus museos.
Entonces, para empezar, voy a darle la palabra a María Angélica y así pues cada uno nos va a ir contando. Entonces, María. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Bueno, pues como hemos pues, señalado como en diferentes momentos de la tarde, este evento pues está organizado en el marco de la beca Reconocer para Conectar. Específicamente pues esta beca estuvo dedicada, destinada a realizar un estudio público sobre un programa que es la política de gratuidad de Maloca, que se llama Maloca Puertas Abiertas. Entonces, pues lo que voy a socializar aquí pues son como los resultados y un poco la experiencia pues de este estudio público. Intentaré ser lo más breve posible. Ha sido como un ejercicio también de concreción pues de todo lo que hemos identificado también durante este semestre. Entonces, bueno, como para situar que la experiencia que voy a compartir es una experiencia pues digamos en la que estamos finalizando el análisis, pues la escritura, ¿no? Como que es una experiencia de estudio públicos que está todavía bastante viva y pues muy reciente. El siguiente, porfa. Entonces, primero, para un panorama muy breve, muy general, pues tiene que ver con qué es Maloca Puertas Abiertas. Maloca Puertas Abiertas es la política de gratuidad de Maloca que desde el 2018, pues digamos que se plantea como objetivo promover el acceso a Maloca por parte de instituciones educativas distritales, de poblaciones en condición de vulnerabilidad, digamos en función de la apropiación social del conocimiento. Aquí digamos que esta apuesta que atraviesa el programa Maloca Puertas Abiertas, pues digamos que tiene como en consideración, por un lado, las barreras económicas y los factores socioculturales que inciden en la asistencia o no a museos o a centros de ciencia como Maloca, que de alguna u otra manera, pues por ejemplo, como en la encuesta de percepción pública de la ciencia del 2014, digamos 18% de las familias de Bogotá apenas habían asistido a un museo o un centro de ciencias. Digamos, esto también obviamente lo podríamos como poner en conversación con los datos que nos compartía Oscar, por ejemplo, en el primer bloque del panel, que tiene que ver con cuáles son las prácticas de acceso y de consumo cultural y también de manera más específica pues a espacios como Maloca, que son centros de ciencia. Aumentar obviamente la participación de estos públicos en términos de la apropiación social de la ciencia y la tecnología, promover y enriquecer la participación ciudadana y digamos que de manera muy detallada o específica, pues este programa está dirigido a instituciones educativas distritales, personas con CISBEN A, B y C, estratos socioeconómicos 1 y 2 y en personas en condición de discapacidad. Esto, digamos que es el marco o el programa en el que decidimos enfocar el estudio de públicos de este semestre. La siguiente, porfa, que tiene que ver con que, pues digamos, desde el 2018 existe esta política de gratuidad, de acceso gratuito a Maloca, que ha tenido una amplia cobertura, ¿no? Digamos, hablamos de por lo menos hasta el 2024, hasta el primer semestre de este año, 331.000 personas que han ingresado bajo esta política de Maloca y que durante estos años pues ha habido como un seguimiento, ¿no? Como a esta amplia cobertura, pero que esa información ha estado limitada. Y un poco como en lo que también se hablaba en el primer panel, pues ha estado limitada, digamos, como a los datos generales, ¿no? Como de cuántas personas vienen, más o menos cuáles son como sus perfiles sociodemográficos, ¿no? Como digamos que un poco hasta ahí ha sido como la información que tenemos de las personas que ingresan bajo esta modalidad Maloca, y en ese sentido pues dijimos, esta puede ser la oportunidad de profundizar la mirada, pues de cómo poder identificar cuáles son las expectativas, cuáles son las dinámicas de estos grupos poblacionales en Maloca y cómo pues también fortalecer obviamente la experiencia de visita. En ese sentido pues este estudio público digamos que se propuso pues un enfoque cualitativo, ese es el centro pues como de la apuesta de este estudio. Siguiente, porfa. Y en lo que nos planteamos pues digamos que fueron más o menos como estas preguntas que rigen pues lo que decidimos como observar durante estos meses. Lo primero pues es cuáles son las motivaciones de estos grupos programados por Maloca Puertas Abiertas para visitar Maloca. Es decir, qué es lo que motiva, lo que invita a las instituciones educativas distritales, a ciertas fundaciones, a entidades del distrito que trabajan con poblaciones en condición de vulnerabilidad, como por qué deciden traer a sus grupos acá, qué es lo que esperan, pues, digamos, como hacer en este museo. Por el otro lado, cómo rastrear cuál
es la dinámica de esa visita, ¿no? Entonces, ¿por qué salas pasan? ¿Qué tipo de interacciones ocurren? ¿Qué tipo de conversaciones también, digamos, surgen o no en el marco de la visita? Nos planteamos también cómo identificar cuál era la incidencia, digamos, de esta política, obviamente a la luz de un estudio, digamos, que en términos muestrales, pues muy mínimo, digamos, no es en comparación de las miles de personas que ingresan bajo este programa, pero que sin embargo sí nos interesaba ver, bueno, cuál podría ser la incidencia de esta estrategia en términos de cambios o transformaciones de la relación con la ciencia y la tecnología, pues de las personas que ingresan bajo esta modalidad. Y en últimas, pues cómo enriquecer esta experiencia, también como identificando quizá algunos factores contextuales o más específicos de las experiencias de estos grupos. Entonces, lo que hicimos digamos que nos concentramos en estos dos grupos de poblaciones, partiendo de que el 90% de los grupos que ingresan bajo esta modalidad de Maloca Puertas Abiertas son instituciones de educación distrital. Entonces, para eso, pues digamos que la mayoría de los grupos con los que estuvimos este semestre fueron instituciones de educación distrital. Pues digamos, intentamos que fuera de los diferentes ciclos escolares. En este caso, pues los grupos que más tuvimos fueron de ciclo 2 y ciclo 4. Y por el otro lado contamos con dos grupos, uno que digamos mezcla entre niñas, niños y adolescentes y otros dos grupos que incluyen jóvenes que hacen parte de fundaciones y de entidades como la Secretaría de Integración Social. Digamos que el estudio estuvo enfocado entonces en 22 grupos, estos 22 grupos salen de estas 13 instituciones. Sigue, porfa. Y la metodología, pues digamos que estuvo planteada como en 3 fases generales. Entonces, la primera es que nos interesó hacer un ejercicio previo a la visita, ¿no? Como de poder identificar este momento de, bueno, por un lado datos como poblacionales y sociodemográficos como de cada uno de los grupos, pero quisimos también indagar, por un lado, con los líderes de los grupos, es decir, para el caso de los colegios, con los docentes, coordinadores o orientadoras, digamos, que eran quienes gestionaban la visita Maloca. Y para el caso de las entidades, pues digamos que los profesionales y las profesionales sociales. Entonces vamos a llamarlas líderes, digamos, como tanto para estos dos grupos de poblaciones, que incluía una entrevista con estos líderes para identificar, bueno, tú como profesora o tú como profesional social, ¿por qué quieres llevar a tu grupo a Maloca? ¿No? Un poco como en esos, pues así, muy grosso modo, pero que tenía que ver con el por qué esa motivación, qué es lo que esperaban encontrar en esta visita, si ya conocían Maloca, pues de pronto cuáles eran las salas por las que querían pasar o bueno, como cuáles eran las intenciones. Se realizó un cuestionario con grupos, ya específicamente ahí sí con las integrantes de los grupos, entonces cuando llegaban a Maloca, antes de ingresar, se aplicó un cuestionario para todas las niñas y niños de estos grupos en los que pues digamos que indagábamos un poco, bueno, ¿cómo te sientes con el hecho de ingresar a Maloca? ¿Qué crees que vas a aprender? ¿Sobre qué temas te llaman la atención? ¿Qué crees que es este lugar? ¿No? Un poco como alrededor de esa expectativa y esa motivación. Y se realizaron algunos grupos focales, solamente con algunos grupos, no se realizó con todos los grupos, y pues de esos grupos obviamente con subgrupos de 5 o 10 niñas máximo, en los que digamos que había un ejercicio un poco más a profundidad, igual previo a la visita, de poder indagar lo mismo, motivaciones, expectativas, intereses, imaginarios alrededor de la ciencia y la tecnología, alrededor de qué es Maloca. Luego venía ya digamos que el día de la visita. Gracias. En el día de la visita hacíamos un ejercicio, dime. Dios. En el día de la visita hacíamos un ejercicio de observación de todo el recorrido y a partir de eso pues de una observación etnográfica y posterior a la visita digamos que hacíamos un contraste con la previa que era como igual una entrevista con líderes en términos de la satisfacción o no de esas expectativas que van planteado al inicio, en términos de cuáles son las recomendaciones también como a partir de su experiencia, para las niñas y niños cuestionarios alrededor de qué aprendieron, cómo sales después de Maloca, cómo te sientes, etcétera, y grupos focales también. Siguiente, por favor. Entonces las categorías de análisis fueron, digamos que las organizamos en aras de hacer esta socialización un poco más breve o concreta, en 3 categorías amplias. La primera que tiene que ver con los hábitos, motivaciones y expectativas.
La siguiente que tiene que ver como específicamente frente a la experiencia de visita, porque alrededor de la experiencia de visita, digamos que pudimos identificar varios elementos en términos de la dinámica en los espacios y actividades de Maloca, digamos como cuáles son las salas más visitadas, en las que más tiempo se demoran, las que pasan de largo, por ejemplo, ¿no? Como incluso cuáles son los módulos que llaman más la atención, en los que se agrupan, cuáles no, etcétera. Y por el otro lado, pues digamos ya en términos de los indicadores de apropiación social de la ciencia y la tecnología, nos concentramos en estos 3 indicadores como un poco para poder vislumbrar elementos alrededor de que si habían cambios o si se podrían percibir cambios en la relación de estos públicos con la ciencia y la tecnología. Ya me pasaron el papelito de 2 minutos, entonces voy a pasar pues muy brevemente como por esta información que esperamos pues también obviamente poder socializar o ampliar en otros espacios o por otros medios. Brevemente, frente a los hábitos de quienes participaron del estudio de públicos, pues tenemos por un lado que el 67% no habían venido nunca a Maloca, no habían asistido, el 33% sí, lo cual implica pues digamos como igual un amplio margen de personas, de niñas y niños principalmente, pues que eran como el rango de edad, pues que no habían asistido a Maloca. Y en general cuando les preguntamos sobre espacios culturales durante este año, pues 50% de las niñas y niños no habían ido a ninguno, ¿no? Ni una biblioteca, se les preguntó como en términos de biblioteca, museos, jardines botánicos, no, nada, y perdón, atrás. 41% entre 1 y 3 veces y 9% apenas pues ya habían asistido a más de 3 veces. En las motivaciones y expectativas tenemos una diferenciación como por un lado entre las instituciones educativas, que obviamente su enfoque pues es pedagógico y de complementar el currículo. Por el otro lado, digamos que este otro rol de grupos que fueron los de fundaciones y entidades, su intención de visita a Maloca estaba más enfocado en la integración del grupo, ¿no? Entonces de las niñas y niños que vienen, que son de mi fundación o de mi grupo de jóvenes que atiendo, en desarrollo personal y un poco como, por ejemplo, para el tema de los jóvenes ya entre 18 y 28 años, el interés era como que las chicas que eran mujeres madres de familia entre 18 y 28 años como que pudieran ver que había otro panorama vocacional desligado o que podría complementarse con la maternidad. Y por el otro lado, pues está como el otro tema atrás, porfa, Aleja, que tiene que ver también como entre los roles en estos grupos. Entonces, en los docentes y profesionales, digamos que el interés era promover el interés en la ciencia y tecnología, promover la proyección vocacional y romper como con la monotonía del aula, mientras que para estudiantes o los integrantes de estas fundaciones, se repite también el tema de la ruptura de la monotonía y la entretención, digamos que eso eran como las principales motivaciones de venir a Maloca. Y la diferencia está en que entre 6 y 10 años, para las niñas de 6 y 10 años aparece el querer aprender como una meta o una expectativa de visita, mientras que entre 11 y 17 años, pues digamos que está más asociado como a ver cosas nuevas, como novedosas y tecnológicas. Ahora sí, siguiente porfa. Entonces, frente a la experiencia de visita, voy a resumir muy brevemente frente a los espacios y actividades. Bueno, estas son las 4 categorías que, digamos, analizamos en la experiencia de visita. Porfa, sigue. La experiencia de visita, pues digamos que incluye el recorrido exploratorio, que es un recorrido, digamos, en el que pues los grupos pueden como asistir por diferentes salas guiadas, que es donde como tal hay una mediadora o mediador pues que les acompaña durante 30 minutos en una actividad guiada en una sala, un laboratorio que es un laboratorio de 1 hora en el que de nuevo tienen un acompañamiento permanente de un mediador o mediadora y un cine. Ahí nos aparece una pregunta que cuando empezamos, digamos, ya luego como a conversar, era bueno, ¿y dónde comienza la experiencia de visita, no? Porque en ese caso, pues digamos que habíamos contemplado toda la experiencia, digamos, desde que estaban en Maloca y nos dábamos cuenta que luego en la conversación con las niñas y niños, pues aparecen varias cosas. Lo primero, cuando hay ejercicios de previsita de docentes, por ejemplo, pues ahí puede ser un punto de inicio, ahí puede empezar la visita, ¿no? Como cuando el docente, cuando el líder ya hace una planificación de la visita, cuando ya conoce Maloca, cuando sabe por dónde quiere venir. Por el otro lado, cuando hay un ejercicio de expectativa con los grupos, pues también ahí empieza también otro panorama de
que empiezan a movilizar en el colegio, ¿no? De, ay, vamos a ir el próximo viernes a Maloca, algunos muestran videos sobre Maloca, ¿cierto? Entonces también ya hay como una dinámica ahí que empieza a moverse alrededor de la visita. En otros casos era muy interesante como que aparecía el trayecto viniendo a Maloca como lo que más les gustaba de la salida. O sea, no era Maloca, era el trayecto, ¿cierto? Entonces, ¿qué implica pues esta movilidad, atravesar la ciudad, ir a otro lugar? Luego ya pues llegar al museo, ver el Cinedomo, los aros desde afuera, es otro momento, digamos, de inicio de la experiencia, pues finalmente ya el inicio como tal, que es entrar a Maloca. Sigue, porfa. Aquí tenemos frente a los espacios y actividades, pues bueno, aquí como en general un recuento de la sala más visitada, por ejemplo, de estos grupos fue materia y energía, la menos visitada fue cambio climático, en la que mayor tiempo permanecían es la sala de evolución. El tiempo promedio en general pues de todas las salas es más o menos de 15 minutos. Y en términos de las salas guiadas, la más visitada fue el alta tensión y la menos visitada CIULAB. Ponemos esta información, digamos, principalmente frente a estos dos y no los laboratorios o el cine, porque digamos que estas dos son actividades que son definidas por la programación o que digamos como con orientación también de los grupos y de los docentes y líderes, mientras que el recorrido exploratorio y las salas guiadas obedecen más como al interés, ¿no? Como pues por donde se quieran mover, o la sala guiada que claro, tiene disponibilidad, pero pues también que el profesor o profesora va y dice, ay, yo quiero ir a esta sala guiada. Entonces digamos que nos enfocamos en estas dos. Siguiente, porfa. Frente a las interacciones lo dividimos como en dos partes. Una tiene que ver con las interacciones con los módulos y con los objetos y la otra tiene que ver con las interacciones sociales. Entonces las interacciones con módulos y objetos tenemos una interacción por un lado, digamos, y la principal es la interacción autónoma, es decir, las niñas y niños pues se motivan en acercarse, tocar, jugar e intentar por sus propios medios ver cómo funciona cada módulo. Por el otro lado aparece la intermediación de otras personas en función de esa manipulación de objetos y de módulos, como en términos de explicar su funcionamiento e incluso, bueno, ahorita que hablemos del tema de la mediación o del rol de las mediadoras y mediadores, de cómo esta interacción pues permite ser como el punto de partida para la conversación, para lanzar preguntas, para etcétera. Y digamos que la última pues es la lectura de instrucciones y contemplación. Siguiente, por favor. En las interacciones sociales tenemos, pues, por un lado, cómo identificamos elementos frente a las conversaciones entre pares, interacciones entre pares, con docentes y acudientes y con las mediadoras y mediadores. Entre pares es muy interesante que aparecen elementos como relacionados, por ejemplo, bueno, a cómo funciona el módulo, qué es lo que hay que hacer, venga, speech aquí, ay, mire tan chévere está este humo que aparece, ¿no? Como la luz, como venir a invitar también a otras y a otros a que se acerquen a los módulos. Y por el otro lado, un poco como alrededor de qué es lo que están observando, ¿no? Como hay, no sé, por ejemplo, en el caso de Guacala, que tienen que tocar cosas como que se sienten asquerosas o ver, pues, bichos y qué sé yo, ¿no? Entonces, como que la interacción es alrededor de, ay, mire esto tan feo, esto me produce asco, etcétera. Y en menor medida, pues, aparece como el tema de, ya específicamente sobre la temática de la sala. Digamos, como que las conversaciones están más en función de eso. El rol con docentes y acudientes principalmente pues es más como de orientación y de funcionamiento con los módulos y en algunos casos pues de orientación como de contenido o algo así, pero digamos que el enfoque sigue estando en la interacción con los módulos. Y con las mediadoras y mediadores pues aparecen elementos también muy interesantes, de nuevo el funcionamiento o el acercamiento con los módulos y con los objetos, en el caso pues de los laboratorios, aparece como la excusa para que las mediadoras y mediadores se acerquen, ¿no?, a los grupos. Entonces ven a las niñas y niños ahí y es un poco como una estrategia también de, a partir de explicar cómo funciona algo, pues empezar a proponer preguntas, a movilizar ideas, ¿no?, como a conectar con otro tipo de saberes y demás. Finalmente, digamos, como frente al cumplimiento de la experiencia de visita, el cumplimiento de las expectativas, el 92% pues se sienten satisfechas o dirían que volverían a Maloca, el 64% dice que le divirtió venir, que se sintió emocionada, la actividad favorita para la mayoría, digamos, o la que queda como más alto el porcentaje es Cinedomo, y en general pues digamos que hay una amplia como satisfacción o una correlación entre las expectativas planteadas al inicio y luego ya pues la experiencia de visita. Ok. Bueno, creo que entonces puedo dejar como
creo que voy a que terminemos como la ronda y puede ser que en la segunda ronda empiece como por algunos, como que intenté retomar cositas de esta última parte. Ya, listo. Seguimos mientras ponen la presentación con Lady Gracias de Parque Explore. Listo. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Yo quise como en lugar de presentarles como una o solo los resultados de una evaluación, como contarles un poco cómo vivimos nosotros la evaluación en el museo y más bien ver como algunas experiencias en esos procesos de evaluación, confiando en que estos espacios van a seguir, entonces seguramente es como luego podremos como ver dónde nos interesa más profundizar o bueno, conversar más sobre esto. Por favor. Ah, yo me puse el pastel, ¿sí? Pues yo soy así de... Listo, entonces lo primero es que digamos que en el parque nosotros tenemos una evaluación que está centrada en resultados y también está centrada en públicos. Bueno, yo que pertenezco al área de evaluación, evaluación está en el área del museo que es contenidos y apropiación social, y contenidos y apropiación social es, digamos, el área donde está museos, donde generamos como todo lo que tiene que ver con proyectos expositivos, proyectos museográficos, pero también somos un punto de contacto, de articulación con otras áreas como son educación o innovación, y dentro de contenidos está participación comunitaria. Entonces digo todo esto es para un poco situar dónde está evaluación, pero también como con cuáles áreas se toca permanentemente. Entonces como al tocarnos con eso, pues nuestro enfoque está como basado en, pues está puesto en resultados. Eso significa que la pregunta que siempre nos estamos haciendo, formulada de diferente manera según sea el objetivo de la evaluación, es cuál es el valor ganado de los públicos que se llevan o cuál es el efecto, digamos, inmediato que aparece después de una o de nuestras intervenciones o de las visitas que tenemos. Y podríamos como dividir las evaluaciones en 4 frentes, o nuestros procesos evaluativos se dan en 4 frentes. Uno está de cara a los proyectos educativos, y en los proyectos educativos lo que casi siempre medimos es fortalecimiento de habilidades científicas en estudiantes y docentes, fortalecimiento de habilidades socioemocionales en estudiantes y docentes, motivación de los estudiantes por el aprendizaje y motivación de los estudiantes por la ciencia, la tecnología y la innovación. Ese en el frente de educación o de los proyectos educativos. En el frente de los proyectos de participación comunitaria, también hay un grupo de habilidades que se trabajan ahí y que pues medimos ese fortalecimiento. Son habilidades socioemocionales, habilidades ciudadanas y habilidades científicas. Y adicionalmente, en este, digamos, en este frente, pues también tratamos de averiguar qué tanto se da una, digamos, de los objetivos que se dan en participación comunitaria, que es poder conectar el museo con las comunidades o las personas que están más lejos de visitarnos o que reciben menos información de nosotros o que participan menos de nuestra oferta. Hay un frente más chiquito, que son los proyectos expositivos con aliados. Una de las cosas que hace Explora es hacer museos para otros. Y digamos, en ese hacer museos para otros también hay unas como experimentaciones que a nosotros nos gusta hacer, o probamos como metodologías, no solamente en términos como de diseño, sino también que probamos nuevas formas como de narrar contenidos, y pues ahí hay una... digamos, intentamos ver qué resultados de aprendizaje surgen de ahí. Ahí hay como un asterisco importante de hacer, y es que el año pasado no habríamos puesto resultados de aprendizaje en ese punto, habríamos puesto emociones y aprendizajes. Ahorita más adelante creo que voy a, pues les cuento cómo aparece ese resultados de aprendizaje. Entonces ahí es como con un asterisco y pensando que en 2023 habríamos dicho emociones y aprendizajes. Y viene este grande, que es experiencia de visita en el museo, y experiencia de visita en el museo es... podría ser evaluación en el museo, pero también es estudio de público, pero como que
preferimos dejarlo así, pensando que todo eso finalmente termina como integrando lo que significa qué es la experiencia de un visitante. Y aquí hay muchas cosas. Por un lado está la caracterización sociodemográfica, los imaginarios, conocimientos previos y fuentes de información del museo, que por ejemplo estas dos cosas son importantes para nosotros porque también las asumimos como variables de cambio o factores de incidencia sobre lo que finalmente terminan siendo los resultados de la visita. Está ya propiamente la experiencia de visita en las salas, la experiencia de visita con los servicios complementarios, que finalmente eso también termina como incidiendo en cómo se siente el visitante cuando nos visita, y los servicios complementarios son la tienda, la zona de comidas, los sitios de descanso, las señalizaciones, etcétera, y nuevamente resultados de aprendizaje. Entonces, un poco estos son los frentes en los que Explora trabaja desde la evaluación. No siempre, pues, no trabajamos en todos a la vez, priorizamos algunos, pero por lo general intentamos estar en algún cuadrito de todos los frentes, ¿cierto? Intentamos, no siempre es fácil, porfa. En cuanto como a las metodologías, bueno, nosotros siempre tenemos un enfoque mixto, sin embargo, pues para nosotros la información cualitativa es muy importante porque pues finalmente es la que nos permite como profundizar en causas, correlaciones, y es donde terminamos como encontrando como mejores explicaciones o mejores respuestas a las preguntas que nosotros nos estamos haciendo cuando proponemos los objetivos de evaluación. Pues generalmente tenemos como pruebas de entrada y de salida, incluso en los estudios de público, pues como que en el estudio de público del año pasado, que fue muy grande, tuvimos una prueba de entrada y una prueba de salida, también un poco como para contrastar esos imaginarios con los que llegaban las personas y luego como efectivamente con lo que se llevaban de toda la visita. Y todavía pues no hemos tenido como pruebas con grupos de control. Esa es una deuda que nosotros tenemos como, sí, como equipo de evaluación. Estamos como tratando de encontrar la mejor oportunidad para hacerlo, pero sabemos que es una deuda que tenemos. Me devuelvo a lo de los enfoques y acá un poco como de lo que normalmente aplicamos, no siempre, o sea, como dependiendo de la evaluación elegimos algunas cosas, pues las encuestas, que con eso creo que todos estamos familiarizados. Las observaciones no participantes, que nosotros las dividimos como la simple observación, que es como la normal. Simplemente observo y no participo como de esa observación. Tenemos observación más interacción posterior, que es una que nos funciona muy bien porque lo que nos permite es poder como verificar un poco, controlar lo que se observa con lo que el visitante luego nos cuenta o con lo que el visitante luego puede como comunicarnos respecto a su experiencia. Puede ser seguimiento por el museo o sala, que eso es cuando nos obsesionamos con un visitante y lo perseguimos por todo el museo, lo perseguimos por toda la sala o lo perseguimos por todo el acuario, o puede ser observación focalizada, como es lo que está ocurriendo en la evaluación que estamos haciendo este año, que lo que estamos observando es un grupo de experiencias en particular, ¿cierto? Es como qué pasan las experiencias que son de este tipo y no estamos observando, es decir, obvio observamos las personas, pero no nos movemos de la experiencia. Las entrevistas casi siempre son semiestructuradas y otras técnicas son mapa de significados, que la verdad nos funciona muy bien, pues es como una técnica que nos gusta mucho porque como en esas dimensiones que tiene el mapa de significados, que es como profundidad, extensión, amplitud, como que sí hay una profundidad sobre qué es lo que ocurre con una persona después de que pasa por un proceso de intervención mínimo o mediano o más grande. Talleres con metodología de grupo focal, que son unos espacios en los que recogemos información con grupos que comparten características similares mientras hacen cosas, ¿cierto? Entonces por eso es un poco como taller con metodología de grupo focal, y representaciones o dibujos, que es algo que hacemos con niños, niñas y adolescentes, pero sobre todo con niños y niñas, que es como tratar de recoger información a partir de cómo ellos se representan ciertas cosas.
Ay, juepucha, no, falta mucho. Bueno, entonces con la evaluación, listo, es como que busca generar cambios en los programas y también como que es pertinente para pensar nuestros proyectos expositivos, las renovaciones de experiencias o de las salas del museo como a la luz de los aprendizajes que buscamos provocar. Entonces acá les voy a dar como unos ejemplos muy chiquitos de cosas como en las que, de lo que hacemos como con algunos de esos resultados. Porfa. Entonces, esta, por ejemplo, este es uno de los resultados, esta es una evaluación de este año. Nosotros tenemos una estrategia que se llama LabMae, que es del programa Maestros Amigos de Explora. Lo que estábamos evaluando este año era como la variación en las actitudes docentes que estaban asociadas además con unas habilidades específicas que son como las que se trabajan en este programa. Entonces, con esto, por ejemplo, podíamos identificar como cuáles son esas actitudes fuertes, es decir, los profes llegan con ellos bien, obviamente la variación no es significativa en términos de poder saber qué tanto la intervención, pues o las estrategias de intervención hacen con ellos. Tenemos estas de la mitad que nos muestran como variaciones significativas, así no se tenga un cambio en el nivel de desempeño, pero sobre todo, y esta es como la información digamos más relevante, es como identificar cuáles actitudes docentes es en las que debería enfocarse el equipo de educación, por ejemplo, en este caso, porque entran con un bajo nivel de desempeño y salen también con un bajo nivel de desempeño. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con este resultado? Nos sentamos con el equipo de MAE, pues, o con el equipo de educación, analizamos cada una de esas actitudes, hay una conversación también en torno a los contenidos metodológicos que se desarrollaron en los Lab MAE, un poco para cruzar si esas actitudes, en este caso, por ejemplo, vemos que las de peor desempeño fueron las asociadas a las habilidades de la comunicación, y si uno un poco revisa, que eso fue lo que hicimos, como que revisa toda la ruta de aprendizaje de los docentes, pues se da cuenta que comunicación es una habilidad que se trabaja, digamos, con menos intensidad que las otras, justamente como por lo que aparece, pero entonces esto ya da una ruta para 2025, ¿cierto? Como que dice, enfoquémonos en esto, ¿de qué manera replanteamos eso? Eso es un tipo como de información, ¿cierto? Otro tipo de información pues tiene que ver con caracterizaciones sociodemográficas. Esto tiene que ver con el estudio de públicos que hicimos el año pasado. Esta es una partecita de la caracterización sociodemográfica porque era mucho más larga, pero acá es evidente que debemos seguir fortaleciendo como los programas que buscan atraer al museo como público diverso. Y aquí también hay una cosa importante como de la función que también evaluación cumple dentro del parque, y es poder integrar resultados, es decir, nunca tener, pues como que nunca presentar resultados aislados, sino siempre tratar de integrarlos a evaluaciones que se hicieron en otro momento, en otros programas, etcétera. Entonces, por ejemplo, esta foto sumada a otra foto que tenemos de un programa que se llama Puertas Abiertas también, pero que no es con estudiantes. Ahí, por ejemplo, en Puertas Abiertas, en el 2010, en el 2020, ya no me acuerdo, no, el 2020 tal vez, me puedo estar equivocando en el año, a estos públicos diversos que siguen estando ausentes en el museo y que nos interesan porque Puertas Abiertas está pensada para población específica. Ahí habían como unas causas de por qué no se visitaba el museo. Entonces, como lo que hacemos con esta foto más la foto anterior es sentarnos con el equipo de participación comunitaria y tratar de entender la línea de tiempo entre las acciones que se siguen haciendo en participación comunitaria y cómo se pueden proyectar para mejorar también estas cifras. Este es otro tipo de información. Esto también hizo parte del estudio de público. Acá, las dos eran preguntas abiertas y las personas respondían como libremente. Lo que ustedes ven ahí son realmente como nuestros ejercicios de sistematización. Y aquí, pues podíamos entender como cuáles eran las características que los visitantes le daban a las salas. Si quieres pasa ahí, pues no me va a detener mucho. Y un poco esto es como el resumen, ¿cierto? Entonces, a partir de lo que los visitantes nos contaban, que recordaban y por qué lo recordaban, podíamos decir, Acuario es esto, ¿cierto? Pues caracterizarlo como con las palabras de ellos. Acuario es esto, mente es esto, tiempo es esto, música es esto. Eso nos sirvió un montón, pero a partir de esto
nosotros diseñamos la evaluación de este año. O sea, nosotros cogimos los resultados del estudio público del año pasado y formulamos la evaluación de 2024. Además, porque nos hizo revisar salas en escena y en abierta, donde los visitantes generaban no solamente menos recordación, sino que les costaba más poder decir por qué lo recordaban. Entonces, eso también fue muy importante para diseñar la evaluación de este año, que ahorita en la segunda tanda les cuento un poquito más. Ya va a terminar. Acá, entonces esto es como, esto también hacía parte, esto va encaminado con eso de por qué ya no aprendizajes y emociones, sino resultados de aprendizaje. Otra cosa que vimos fue como nos hizo ver dónde están concentrados, como lo que uno podría llamar aprendizajes de las personas una vez termina el recorrido, y de ahí nos hicimos muchas preguntas sobre qué significa aprendizaje en el museo, a propósito también de que estamos como en un año de cambio de estrategia. Y ya para terminar, como que un poco para nosotros, entonces evaluar pasa por saber más de lo que hacemos. Nosotros muchas veces como frente a ver los resultados de evaluación nos sorprendemos, positiva o negativamente, pero nos da información sobre lo que nosotros hacemos, reflexionar sobre el museo que somos y sobre el que proyectamos ser. Hay muchas cosas que nosotros decimos de nosotros mismos, pues, pero también esto es un punto, la evaluación nos permite decir qué tanto eso que decimos realmente lo estamos haciendo y qué tan lejos estamos de nuestra proyección. Medir los resultados y los progresos, transformarnos y pues bueno, obvio proponer como nuevas ideas o potenciar lo que funciona. Listo, perdón. ¿Lo tienes ahí? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo traje un poco de la estrategia de este año de estudios de públicos y participación del Museo de Bogotá y del Museo de la Ciudad Autoconstruida. Y pues, puedes seguir, por favor, gracias. Un poco me di a la tarea de responder como las preguntas guías que nos enviaron. Entonces, contarles que desde el Museo de Bogotá y desde el Museo de la Ciudad Autoconstruida, pues en la estrategia de públicos queremos pues comprender las características de los públicos, entender las expectativas, las necesidades de las personas que acceden a nuestros servicios, no solamente al servicio educativo, sino que este año nos hemos centrado muchísimo en cómo empezamos a trabajar la divulgación de nuestras colecciones, que es algo que no habíamos trabajado antes. Entonces nos estamos centrando bastante allí, cómo empiezan los públicos también a conocer la calidad de las colecciones que tenemos, a saber cuáles son los servicios adicionales al educativo y a empezar a crecer también en otros escenarios, porque pues en muchas ocasiones llegan sobre todo colegios, universidades, pero también queremos como abrirnos más hacia al campo de la gestión cultural, ¿no? Como del arte, ser una casa también, un espacio como estratégico, tanto en Ciudad Bolívar como en el museo, pues en la Candelaria. Al ser un museo público, pues también digamos como que esa es una de nuestras motivaciones. Entonces, pues lo hacemos a través de la sistematización de experiencias. Ha sido muy importante este año, pues entender también pues qué es lo que nos dicen los públicos a través de los diferentes instrumentos que aplicamos. Entonces, las encuestas de satisfacción y la aplicación de las encuestas de satisfacción in situ, no solamente con las personas de educativa, sino nosotras, acá me acompaña la otra líder de la estrategia de públicos, Daniela está allí. Nosotras pues también digamos como en este trabajo de la aplicación de estos instrumentos, como el hecho cambia mucho como que las otras personas lo hagan o en medio de la actividad educativa que la persona mediadora lo haga, que nosotras lo hagamos. Entonces es como una de nuestras tareas también acompañar estos espacios. También nos ha sido pues de mucha utilidad el análisis y el procesamiento de esta información recopilada. Entonces, pues este análisis mixto nos ha pues ayudado muchísimo a comprender y a reportar, pues al ser un museo público también tenemos muchos requerimientos de reportes y eso digamos que le ayuda mucho a las otras áreas a tener la información lista. Estas investigaciones mixtas pues
que hacemos de diversos tipos, el trabajo en red con otras áreas y la importancia pues que le damos a los enfoques diferenciales, pues que es una de las partes importantes del museo, y es que trabajamos a través de los enfoques, los mediadores y mediadoras y les mediadores. Cada quien tiene como un enfoque diferencial y trabajamos a través de estos con los diferentes públicos, entonces pues es de alguna manera como el espíritu también de la oferta educativa y programática que tiene el museo. ¿Puedes seguir? Para formular esta estrategia, de alguna manera nos surgieron como estas 3 preguntas, varias más, bastantes más, pero pues traemos estas. Algunas citadas de algunas investigadoras y otras que hemos hecho. Cómo diseñar exposiciones y museos para que tengan impacto deseable, el impacto deseable en sus visitantes, cómo comprender las necesidades y las diversidades de los públicos y de qué forma es posible que la voz del sujeto colectivo que representan los públicos se encuentren eco en la práctica y el quehacer museal. ¿Puedes seguir, por favor? En pues de alguna manera, pues esta es como nuestro punto de partida de una hoja de ruta que propusimos, algo como pues estos antecedentes, ¿no? Como del Laboratorio Internacional de Estudios de Visitantes y el Laboratorio Permanente de Públicos de Museo, pues de museos estatales de España. Puedes seguir, porfis. Y la idea pues de adoptar una apuesta programática, la siguiente, porfa, gracias. Como una apuesta más pragmática con el Laboratorio de Públicos y Participación, y es esta estrategia que estamos pues presentando este año, y es el lugar, ¿no? Como la estrategia amplia de centralizar distintas estrategias que tenemos y que lo llamamos el Laboratorio de Públicos y Participación, con la intención pues de gestionar la información pues que nos llega cuantitativa. Creo que en el Museo de Bogotá, y pues bueno, acá tengo a Jesús, que fue la persona que estaba haciendo este trabajo el año pasado, pues tenemos como un acceso a información muy privilegiada, y es que cuando las personas se registran en el museo nos comparten alguna información sociodemográfica que nos permite tener como muy bien dateadas a las personas que ingresan. Con esto pues lo que hacemos es cada 3 meses hacemos un informe trimestral de el comportamiento de públicos presenciales y digitales y lo presentamos a las otras áreas. Esto con la intención pues de que tomemos decisiones basadas en lo que está pasando, cuáles son los días, cuáles son las horas, etcétera. La segunda pues es la propuesta de un sistema de información interno que sea de fácil acceso para otras áreas. Como les contaba ahorita, tenemos como bastantes solicitudes de reportes pues de las subdirecciones, de las secretarías, etcétera, y pues también nos permite como gestionar la información y entender mucho mejor como la dinámica de los públicos. Entonces pues la propuesta es este observatorio como un tablero a través de Power BI muy sencillo, en que las otras áreas puedan ingresar y conocerlos la información y pues imprimirla como para sus reportes. La tercera es la investigación en transformación. Esta es un poco más amplia, que estamos trabajando con Dani en este momento. Es una investigación en las transformaciones de las dinámicas del consumo en el área del arte y la cultura en Bogotá. Esto para, digamos, la formulación del plan museológico. Aquí pues estamos trabajando, si bien no con públicos internos y con públicos un poco asiduos que queremos que estén en el museo, y con unas investigadoras e investigadores, algunos artistas también, como para tener como todo este panorama. Entonces, digamos que esta investigación también nos va a dar como bastantes herramientas para hacerlo, y acá pues les voy a dar como unos ejemplos de la aplicación de estas estrategias. Tuvimos por cuestiones de cambio de alcaldía, y que también pues esto es como uno de los retos que tenemos, y es como las estrategias pueden sobrevivir a estas transformaciones de lo público. Tuvimos un cierre de casas, pues también entender que
que este Museo de Ciudad funciona con 3 sedes. Museo Bogotá, que tiene Casa Sámano y Casa de los 7 Balcones, y Museo de la Ciudad Autoconstruida, que queda en Ciudad Bolívar. Tuvimos cierre de 2 de las casas y tuvimos la apertura parcial de una, e hicimos un diagnóstico de pérdida de visitantes. Pues me gustaría haberlo traído, hubiese sido chévere, pero pues resultamos perdiendo 20.000 visitantes en julio en las 3 casas, y pues también cómo mostrarle esto a las instituciones y mostrar también cómo pues que son 20.000 personas que no están accediendo pues para cumplir nuestra misionalidad al acceso a su derecho a la cultura mínimo, o sea, por ahí solamente empezando. La segunda, pues tenemos próximamente pues la evaluación previa del proyecto de exposición de cárceles. Ahí estoy haciendo como un spoiler, que es la próxima exposición que tendremos en Casa Sámano. Esta digamos que es un tema un poco polémico, y ahorita con la última ejemplo les voy a contar un poco por qué, y es que pues hemos tenido algunas intervenciones un poco polémicas. El año pasado tuvimos una que se llamaba Metrópolis. La idea era como trabajar acerca del tema de la seguridad y poner, digamos, como sobre la mesa algunos temas incómodos, y que también de alguna manera en el museo, en los museos, en las 3 casas, como que intentamos hacerlo. Pues la idea ahorita, la evaluación previa, listo, ya igual ya casi voy a terminar. Pues la idea es hacer esta evaluación previa con la intención de poder corregir, ¿no? Como un poco una evaluación correctiva de lo que sucedió con estos dispositivos no mediados, que pueden salirse un poco de control en la interpretación del público, ¿no? Entonces la idea es que podamos hacer esta evaluación previa teniendo en cuenta que puede ser como un tema sensible, y poder comprender, digamos, como estas aristas. Entonces esa es como otra de las, digamos, como de lo que tenemos planteado. Otras 2 evaluaciones sumativas. En este momento estamos trabajando con la metodología de proyecto, pues que es una sala que se llama Alza la Voz, que es una sala que tenemos en Casa 7 Balcones, y ahorita tenemos una expo para peques que se llama Ciudad de Papel. Esta pues está enfocada hacia niños y niñas. La idea es que podamos, digamos, como entender un poco cómo se empieza a dinamizar esta sala con exposiciones temporales. Esta antes era una pues exposición semipermanente, y ver también con digamos como que la idea también del laboratorio es que podamos empezar a aplicar estrategias para ver qué puede, digamos, como servir también. Y la última pues es esta evaluación sumativa flash a dispositivos, que es la que les voy a presentar en las siguientes diapositivas, con relación a lo que les contaba, esta evaluación previa que vamos a hacer del proyecto de cárceles. Estos son los resultados de, bueno, unos pocos, porque es un dispositivo que estaba no mediado. En la pasada exposición sobre la ciudad Nuevos Soles, en un dispositivo mucho más grande, que la idea era que tuviera como una dinámica de interactividad total, como que la gente, o sea, que todos los dispositivos fueran interactivos. Este estaba bastante escondido, y hablando pues después con la persona de museografía empezamos a comparar estos dispositivos que tenían como la metodología de escritura libre, voy a llamarlo de esa manera. Teníamos 3 de estos, uno ubicado en el 2.º piso, que era un rollo de papel grande, otro en Metrópolis, que la idea era que la gente, ese es el que les cuento que pues no se salió de control, creo que fue un ejercicio muy interesante, y este que lo que llegamos a la conclusión, ya como para cerrar, es que lo que transformó muchísimo que funcionara o no funcionara la estrategia de estos 3 dispositivos no mediados, pues que se trabajaba con la escritura, fueron las preguntas que activaron ese dispositivo. Entonces, este tenía 3 preguntas: ¿qué es lo que más te gusta, Bogotá? Claro que encontramos intervenciones como solomillos, otras cosas.
Pero como que la gente comprendió mucho mejor, o sea, en las otros dispositivos era mucho más libre, o las intervenciones fueron mucho más libres, mucho más amplias o de alguna otra manera, que claro que las podemos recoger y las podemos sistematizar, y eso también nos habla de muchas cosas, pero lo que traje acá fue cosas que estaban muy relacionadas e intervenciones que estaban muy relacionadas con lo que se estaba activando en ese momento en la casa. Entonces vemos que se habla en el museo, pues queremos mucho como hacer énfasis en que Bogotá es ampliamente rural, que hay que trascender como la idea de la ciudad, bueno, como varias de estas cosas, y encontrar que pues que se hablaba bastante de las zonas rurales, o que pues la gente como que tenía, digamos, y además pues en la diversidad también de edades que se puede suponer, ¿no? O sea, como que esta también es como varias hipótesis que surgieron de aquí. Pues pasar a la siguiente, gracias. Otra era, ¿qué mantendrías de los espacios que habitas en Bogotá? Pues que las personas de verdad como que se conectaran varias de las cosas que se estaban hablando en la exposición en este dispositivo, que generalmente se sale, o sea, de verdad encontramos muchas más intervenciones que salen, digamos, como cuando van muchos colegios, ellos se ponen a pintar, se ponen a, digamos, como a escribir u otras cosas, cuando no están mediados. Claro, cuando nos acercamos y les decimos, no, oye, es que este es para que respondas esta pregunta, es como, ah, bueno. Pero sí encontramos que mayormente las personas pudieron encontrar, a pesar de que no estuviera en la página donde estaba la pregunta, como que ya la intención de todas las intervenciones estaba tan guiada que pudimos como recopilar más información en relación del dispositivo, de lo que esperábamos, además porque era un dispositivo muy cortito. Y la última, ya, ahora sí. ¿Cómo es la Bogotá que sueñas con relaciones más justas para todas y todos los que la habitamos? Y aquí encontramos pues en un lugar como de alguna otra manera de denuncia, lo voy a llamar así, o de reflexión, o más amplio. Entonces sí creo que pues en conclusión, en amplia conclusión pues de compartirles esto con la intención de pensar que pues al final esto fue como de esto que les llamo una evaluación sumativa de dispositivo flash, para entender que si estaban o no funcionando estos dispositivos con esta metodología de escritura libre sin mediación, y encontramos pues que la respuesta era sí, pero sí tenemos como unas preguntas guías que lo sostengan, ¿no? Entonces, bueno, como compartirles un poco como esto que hicimos para evaluar al final estos dispositivos que pues Jesús ya había hecho el estudio de públicos sobre la ciudad Nuevos Soles, y pues también entender que la naturaleza de estudios de públicos también es muy acumulativa. Eso es uno de los aprendizajes. Entonces, como sumarle un poco más a esto que ya entendemos, o sea, ya entendemos qué públicos fueron, cuántos fueron, el tiempo de visitas, tal, ahora podemos sumarle a esto la evaluación de algunos dispositivos que nos pueden complementar también, que fue lo que surgió en la exposición. ¿Listo? Gracias. Hola, bueno, mientras van poniendo la mía, primero, gracias por invitarme. Mi historia con los museos empezó en Maloca, entonces volver acá siempre me produce mucha alegría y me genera muchas emociones. Voy a intentar correr un poquito cuando estaba, entonces tal vez me salte algunas cositas. Estaba pensando en de qué hablar acá, y escogimos pues como área de observatorio en el museo este ejercicio, no porque fuera el que nos dijera más sobre los públicos, sino sobre el que más aprendimos nosotros y nosotras haciendo todo esto. Y por su carácter experimental. Entonces, ok, lo que hicimos fue el pilotaje de una sala que el museo aún no abre, que está cerca de abrir, cuyo nombre va a ser Fuerza, Fe y Sustancia, que es una sala que toca el tema de las espiritualidades y lo sagrado en Colombia. Más cerquita, acá, gracias. Bien. Y participaron 5 áreas, el observatorio, pero también estuvo el área educativa, el área de museología, el proyecto de Museo Afro de Colombia y la curaduría de arqueología. Y es importante señalar esto porque todo lo que diga aquí en adelante es un poco del esfuerzo y el trabajo en colectivo que hoy, como yo, representante del observatorio y del museo, pues les cuento
a ustedes. Y Catalina, si quiere intervenir o decir algo, estás totalmente invitada. Siguiente, por favor. Bueno, muy a grandes rasgos, la sala es la sala número 17 del proyecto de renovación del Museo Nacional, que es un proyecto que se propuso hace ya más de una década renovar la manera como el museo cuenta al país y cuenta a la gente lo que somos. Ya va cerrando, quedan solamente 2 salas y el reto que viene para después es que el museo se vuelva a repensar y encuentre nuevas maneras de contar al país. Siguiente, por favor. Esta sala, al tocar un tema, digamos, que atañe a lo más íntimo, delicado, sagrado y profundo que las personas tienen, que es su manera de entender lo sagrado, se decidió hacer un pilotaje antes de su apertura, ya para llevar públicos, traer a la gente y ver a la gente que nos puede contar y eso que la gente nos cuente de qué manera contribuye a la mejora de la experiencia y sobre todo al enfoque que le dimos, que es el enfoque de mitigación de la acción con daño, es decir, intentar que el museo sea un museo de acción sin daño para la gente que lo visita. Siguiente, tuvimos 3 objetivos, como cualquier actividad o proyecto que hacemos tuvo objetivos, entonces quisimos recopilar información sobre la experiencia de la gente, después de recorrer el lugar, identificar espacios claves de la sala para que sean reforzados o intervenidos con enfoque de acción sin daño y elaborar recomendaciones para cambio que impacten no solo el presente, sino el futuro de la sala y de la manera incluso cómo se generan los proyectos expositivos en el Museo Nacional. Siguiente. Estuvimos trabajando entre mayo y no hemos acabado, diciembre. En mayo y junio se diseñó la metodología. Hicimos ahí donde está ese espacio en blanco y debería haber un texto, debería decir como los recorridos con la gente entre julio y agosto. Procesamos en septiembre, hicimos mesas de análisis entre septiembre y octubre, ya entregamos los resultados y actualmente la sala se encuentra en proceso de ajuste para abrir hacia el mes de diciembre al público. Se involucraron 5 áreas del museo, que ya les conté cuáles fueron. Hicimos 17 recorridos con públicos, con aproximadamente 340 personas. Grabamos 28 horas de audio. La sala estuvo abierta 38 horas. Recolectamos 1.294 reacciones, 549 opiniones sobre piezas que podrían mejorar. Y la gente reaccionó sobre 410 espacios de la sala. Como pues ya contando esto como entre gente que le gustan los estudios de públicos o que se dedica a ello, es importante dimensionar el esfuerzo que representa, ¿no? Como lo que hablábamos ahorita en alguna mesa mientras me comía el pastel de pollo. El esfuerzo de sistematizar, el esfuerzo de levantar, el esfuerzo de recoger, es un esfuerzo que muchas veces no es visible, ¿sí? Como que la gente ve la estadística y cree que hicimos 3 clics en Excel y salió de ahí, ¿no? Eso tiene meses de trabajo y años de formación detrás y es importante siempre, pues en términos de dignificar la labor que hacemos, darle la dimensión que se merece. Siguiente. Hicimos 2 tipos de recorridos con públicos específicos y públicos que se denominan, entre comillas, flotantes. Los específicos son públicos que por su composición, por su accionar, por su compromiso tienen un especial relacionamiento con la sala, entonces se hicieron recorridos con grupos étnicos, indígenas, afrodescendientes, personas expertas en religiones y religiosidades, y también con personas que visitan la sala en general, que van recorriendo la sala y entonces les decimos, oigan, hay algo súper chévere, súper bacano, quieren conocer una sala que nadie conoce, entonces la gente entra, les proponemos el ejercicio y lo hace. Bien, siguiente. Esto fue muy experimental, el ejercicio, en términos de lo que hicimos les voy a contar qué hicimos, le pedimos a la gente que lo recorriera, les dimos post-its, por favor opinen. En el caso de los niños les explicamos como emociones agradables o desagradables, por favor reaccionen con sus emociones, digamos, lo que ustedes sienten en los espacios de la sala. A veces la gente escribía, a veces no, y con eso, digamos, nos tocó también un poco modificar la metodología a partir de la marcha, ¿no? Lo que hicimos todo el tiempo fue identificar, bueno, dónde hay acción con daño, cómo puede hacer acción sin daño, cómo la sala puede ser más clara, más asertiva para la gente. Esto se tradujo en varias cosas, como, bueno, aquí hay unas gráficas que pues no se ven bien, pero lo verde son las emociones positivas en los espacios, lo morado son emociones o sensaciones negativas o desagradables y lo naranja son lugares que la gente no entiende o no conecta. Porque algo que también encontramos por el camino que es que no solamente se trata de apruebo o no apruebo, me gusta o no me gusta, sino que muchas veces las personas dicen ni siquiera entiendo qué es lo que hay acá, qué es lo que ustedes me quieren decir. El lenguaje curatorial, el lenguaje abstracto que manejamos los profesionales de museos muchas veces no baja hasta la gente de la manera como nos gusta. Ahí los museos de ciencias nos tienen mucho que enseñar al resto de los museos en términos de cómo hacer que la gente conecte con cosas y entienda
cosas que queremos, que a veces son obvias para los que trabajamos en museos, pero no para los públicos. Y esto se acabó traduciendo en un mapeo que nos permitió identificar los puntos faro, cuáles son las piezas más atractivas, cuáles son los lugares que a la gente más le gustan, a partir de un ejercicio de conteo que hicimos. Bueno, y salen ahí como caracterizadas como puntos rojos, hay unos puntos donde están desaprovechados, tal vez podríamos aprovechar más, poner un elemento, cambiar de lugar cosas, porque a la gente le llama la atención, pero no logra conectar con ciertos espacios, entonces son como los espacios azules. Por ejemplo, hay un gran, gigante espacio azul en la mitad de la sala que tiene muchísimo potencial, pero que estaba vacío, ¿no? Y hay lugares donde pudimos encontrar que podía haber acción con daño, es decir, personas que encontraran que sus creencias no fueron interpretadas de la forma adecuada, o que los compromisos políticos, ideológicos, religiosos que esas personas tienen no se ven representados dignamente en los espacios de la sala. Entonces identificamos ciertos puntos que pueden ser susceptibles y que deberían ser intervenidos antes de que la sala abra. Esto se hizo ya con la sala montada, con todo hecho y comprado, pero aún así pues intentamos como en la medida de lo posible mejorar la experiencia de las personas antes de que la gente entre. Además de eso, se tomaron bitácoras de las visitas por los profesionales de las áreas que que mediaron recorridos y conversaciones, e hicimos entrevistas con algunos grupos de personas en específico, o grupos focales también, conversaciones grupales que nos permitieron conectar lo que la gente nos decía en las piezas con lo que las personas iban conversando, con lo que las personas, digamos, decían al final de los espacios o recorridos. Siguiente. Después de eso tuvimos un momento, digamos, como complejo. A veces los estudios de públicos no son los más populares porque los resultados no necesariamente dicen lo que la gente quiere, sino, o sea, es decir, lo que los profesionales del museo quieren oír, pero dicen lo que ellos deben oír y lo que deben escuchar, ¿sí? Entonces, se hizo una mesa de trabajo, digamos, con estas áreas en las que se analizó la información, conversamos sobre la información, sobre lo que la información significa, implica, esto cómo lo podemos usar, o sea, no solamente el observatorio diciéndole a la gente como esto no le gusta a la gente, esto sí, sino bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Sí? ¿Y qué opina la persona de museografía? ¿Y qué dicen los de la curaduría y el área educativa que tiene para aportar? Para, digamos, realizar en conjunto los cambios y sugerencias que la gente hace y que la sala requiere para potenciar la experiencia con la gente. Y finalmente concluir y decir, bueno, este es nuestro punto de partida y de aquí en adelante es lo que vamos a ajustar de la sala. Siguiente, por favor. Encontramos fortalezas. El tema es desafiante de manera positiva. A la gente le gusta y le agrada verse reflejada y ver reflejada su espiritualidad y sus concepciones de lo sagrado en el museo, ¿no? La sala es interactiva, no es interactiva en la medida de tal vez Maloca o Parque Explora, pero digamos es una sala más interactiva que las primeras salas del proyecto de renovación, en la medida que pues también vamos creciendo y entendiendo cómo relacionarnos con nuestros públicos. Hay elementos que conectan a la gente con la cultura popular, con la casa de su abuela. Ay, es que ese elemento estaba en la casa de mi tía, es que es algo que yo heredé. Entonces, esa conexión de ver el elemento que tengo en mi casa con un elemento que veo en el museo hace que las personas conecten, recuerden y puedan generar diálogos y experiencias significativas al pasar por la sala. Abajo hay algunas citas de lo que la gente nos iba diciendo y nos iba dejando durante los recorridos. Siguiente. Y encontramos oportunidades de mejora en 3 grandes como líneas. La primera es la de narrativas y representación, lo que yo les decía de, digamos, un gran reto en un país inabarcable como es Colombia, tan diverso, tan amplio, es intentar en una sala representar lo que el país posee alrededor de un tema. Eso es un reto inmenso y difícil, y encontramos pues personas que dijeron, no me siento acá, siento que esto es colonial, siento que el museo no ha salido de tal cosa, y esas críticas son muy bien recibidas porque es lo que nos permite ver también a partir de ojos y lecturas que nosotros no tenemos, de lentes con los que no contamos, decirnos, bueno, hacia dónde podríamos ir para que el museo sea mejor y mejor para todos los ciudadanos y ciudadanas. Encontramos que el lenguaje puede ser más accesible, más cotidiano, puede ser más cercano a las personas y a los públicos, y finalmente como aspectos museográficos que a veces parecen pequeños pero tienen un impacto muy grande. O sea, digamos, esa virgen que está acá, en la parte de abajo, donde está la luz blanca, ahí hay un texto. El texto no se ve, es un detalle muy pequeño, pero el texto contextualiza la pieza, contextualiza la experiencia. Entonces también los cambios museográficos, digamos, los aspectos museográficos permiten enriquecer como la experiencia de los públicos. Siguiente.
Y bueno, propusimos tres cambios también en 3 grandes líneas, como les acabo de decir: enriquecimiento de secciones, de piezas, reubicación. Hay cosas que tal vez simplemente era cambiar una pieza con la otra para, digamos, mitigar el riesgo de interpretaciones por parte de los públicos, evitar, digamos, ajustar textos, mensajes, malentendidos, o tal vez, digamos, cosas que se hayan escrito en un momento y que ahora se leen de otro momento, porque en la historia también pasan muchas cosas, entonces es el momento de ajustar. Siguiente, por favor. Bueno, estas conclusiones ya se las comenté como a largos. Sí, siguiente. Y la última, pues, que nos deja un montón de aprendizajes a nosotros, como hablar del cuidado, hablar de la acción sin daño. Son temas que para muchas personas y para nosotros son nuevos, pero también tal vez los estudios de públicos, hay lugares en el mundo donde se habla del defensor de los públicos en el museo, o sea, la persona que hace lo que hacemos nosotros. El defensor de los públicos, digamos, y creo que de una u otra manera recolectar esta información para mejorar la experiencia también es una tarea que nos mete en una gran cadena de lo que significa cuidar de las personas cuando van a un lugar como en los que nosotros trabajamos o queremos trabajar. En el museo no era tan importante hacer pilotajes. Después de esto ahora hay pilotaje de todo. Entonces ahora tenemos mucho más trabajo también, pero pues emergió la importancia de hacerlo. También nos deja experiencias, lo hicimos con la sala montada, hay cosas que quisimos que tal vez se hubieran podido modificar y ya no se podía porque todo se había pagado, todo se había comprado, todo se había aprobado, y esto hace parte, igual que lo dice Juliana, de un plan, de un POA, de un COMPES, y allá hay un montón de cosas que ya no se pueden modificar. Tal vez en el futuro pudiéramos hacer estos ejercicios antes de que la sala estuviera montada y hablar pues de una evaluación del diseño y puesta en marcha de experiencias expositivas desde el inicio hasta el final de la experiencia. Y ya. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias a Maloca por la invitación y sobre todo a Italia que me convidó a participar. Yo quiero hacer una aclaración y es que yo hago parte del Museo Nacional, no del Museo Itinerante de la Memoria de los Montes de María, pero trabajamos en conjunto para lo que vamos a presentar, entonces pues sí quería compartir eso, que colaboramos, pero por ahora no hago parte. Entonces, bueno. Para empezar, quiero hacerles una pregunta como para dinamizar un poco, y es 2 personas brevemente que nos digan, si yo les pregunto ¿qué es Montes de María para ustedes? ¿Qué responden? ¿En qué piensan? ¿Sandra? Angélica, perdona. Norte de Colombia. ¿Listo? Que como algo geográfico. ¿Quién más? Montes de María, señora. Mucho dolor. Listo. ¿Alguien más? Familia. ¿Tu familia es de allá? Listo. Bien. ¿Alguien levantó la mano también? Históricamente un campo de guerra. Entonces aquí tenemos 4 visiones de todo lo que puede decirnos ese nombre, ¿no? Montes de María. La siguiente, por favor. Bueno, este estudio de público tuvo la particularidad de estar en una transición del Museo Nacional en la que no existía el área en el que ahora está Jesús y gente muy experta. Estaba en manos del área educativa, pero la particularidad de esta exposición es que se está trabajando con la comunidad desde ceros y es un cambio museológico que está haciendo el Museo Nacional, ahora le llamamos ciclo museológico, en donde la búsqueda de cómo vamos a trabajar es de forma muy colaborativa y muy consensuada con las comunidades, porque pues hacia allá le estamos apuntando. Entonces eso nos demandó al área educativa pues replantearnos cómo estábamos haciendo estudios de público y pues sentarnos con la comunidad de Montes de María, con el colectivo de comunicaciones de Montes de María Línea 21 y decir qué vamos a hacer para hacer este trabajo. La exposición tenía un presupuesto chiquito que nos permitió pagarle a un mediador investigador y de ahí pudimos tener el presupuesto para plantear el ejercicio. Lo que ven acá es la opinión de uno de los mediadores, porque ya les voy a contar,
las personas que participamos en esta investigación no fueron solamente los públicos. En la siguiente, por favor. Entonces, ¿para qué lo hicimos? Siguiente. El objetivo general fue reconocer las percepciones del público que visita el museo, el vuelo de El Mochuelo de los Montes de María a Bogotá, a partir de la autoetnografía de quienes trabajamos en la exposición y del diálogo educativo. Y sobre todo las percepciones, emociones, impresiones del antes, durante y después de la exposición, y también los aportes que el Mochuelo en su venida a Bogotá nos dio al Museo Nacional. Pues, por ser Museo Nacional no quiere decir que sepamos muchas cosas o que tengamos todo ya resuelto, en realidad estamos aprendiendo igual que todos aquí. Entonces fue un ejercicio de ida y vuelta de aprendizaje. En la siguiente, por favor. ¿Cómo lo hicimos? Entonces, tuvimos un método cualitativo de etnografía y autoetnografía, ya explico un poquito más sobre eso, y el método cuantitativo, la encuesta digital y registro de datos sociodemográficos. La idea es que, como yo no soy experta, yo soy artista plástica, pero no soy investigadora en el campo de las humanas, tuvimos la asesoría de la persona que ahora está a cargo del Observatorio de Públicos. Ella se sentó, planteamos todo el ejercicio y con ella también trabajamos en conjunto. Siguiente. Entonces, ¿quiénes participaron? Los actores fueron los mochuelos, que venían, pues así se denominan, que vienen desde Montes de María, y todo el trabajo que han hecho son varias generaciones, entonces son desde el más joven tiene menos de 18 años, ¿cierto? Y la mayor es Beatriz o Sora, que ya tienen más de 60 años, trabajando en 70 ya, gracias. Los educadores del Museo Nacional, que también como venían los mochuelos, pues nosotros éramos los copetones, y el equipo de vigilancia y los públicos. El equipo de vigilancia porque ellos son grandes observadores y grandes aliados en nuestros trabajos de observación. En la siguiente. Entonces, partimos de unas preguntas de la bitácora de investigación porque los mochuelos pues hacen una investigación increíble en el territorio, pero las preguntas que tienen son diferentes porque allá no les voy a preguntar qué es Montes de María para ustedes, las preguntas cambian porque la población es diferente. Entonces, nos basamos en estas preguntas que se generaban a través de una bitácora que la gente puede llenar, y lo transformamos, lo traducimos a otras metodologías y creamos unas preguntas muy particulares para responder a los objetivos que teníamos. Siguiente, por favor. Entonces, esto nos permitió identificar 4 tipos de públicos a lo largo de la exposición: el público empático, el público que romantiza. El empático fue la persona que se comprometió en leer, en interactuar con los mochuelos o con los copetones en el museo, en entender, en ver los videos, de pronto tenía información previa, entonces al final los mensajes y las conversaciones eran muy profundas y tenían un sentido para estas personas. El público que romantiza, en cambio, pues sí había un compromiso, sin embargo, la profundidad no fue tanta, y llegó solo hasta el punto de romantizar tan lindos los campesinos, ¿no? Como este tipo de mensajes de qué bonito lo que están haciendo, pero menos mal no pasa aquí en la ciudad porque no podríamos tener ese tipo de conflictos. Entonces de pronto había como no un relacionamiento tan profundo con las temáticas que se estaban trabajando. El público que produce tensiones políticas, pues ya Italia nos va a compartir un poco más, pero el Mochuelo pues es un museo que nace de muchos proyectos audiovisuales, culturales que tienen en los Montes de María, que es un territorio entre Sucre y Bolívar, pues donde principalmente el tema es la memoria y cómo hablamos de una memoria desde la voz propia de las personas que viven en ese lugar, vivieron el conflicto, viven el conflicto y son sus voces narrándose y no los medios u otros narrándolos. Entonces, el museo nace desde allí y claro, aunque hay investigación sobre el conflicto y hay cifras y hay un montón de información, digamos, que soporta todas estas memorias, estos temas confrontan demasiado a la gente. Entonces, tuvimos bastantes públicos que interpelaban a quienes estaban allí, mochuelos y copetones, y se generaban tensiones en los diálogos.
que resolvimos con atención psicosocial y acompañamiento, pero pues es complejo. Y públicos con poco interés que daban la vuelta y la verdad este tema no me importa y esto no vine a verlo en el museo, dicho con las palabras de ellos también en las encuestas. Y lo siguiente, bueno, estos mensajes, este fue un ejercicio también del área educativa de los dos museos, en donde planteamos que este mochuelo, que es un pajarito que vive en los Montes de María, voló hasta Bogotá y vino trayéndonos el mensaje de la memoria de este territorio. Entonces, este mochuelo, como es un museo itinerante que rota por donde quiera volar y hacer su nido, pues vino hasta acá a darnos este mensaje y nosotros que transitamos por ahí, ¿qué mensaje le vamos a dar al mochuelo para que se lo lleve a las personas de Montes de María? Entonces eso permitió como que hubiera, las personas escribieran, pero escribieran para otros, para las personas que habitan, que trabajan en el mochuelo. Siguiente. Y estos mensajes, que fueron en total 3.103 que organizamos, leímos, no todos se sistematizaron porque es mucho trabajo, pero sí se lograron hacer categorías, pues nos permitieron ver que 1.124 mensajes eran empáticos y cercanos, otros mensajes en cambio 117 producían tensiones políticas con la gente, 787 mensajes romantizan o folclorizan, 158 eran mensajes de poco interés o como con poco interés hacia la exposición, 483 son observaciones o mensajes que no tienen que ver con las temáticas de la exposición, 210 expresiones visuales, dibujos de niños sobre todo, 171 homenajes a amigos y familiares y también homenajes a víctimas del conflicto. Siguiente. Esta es una encuesta que hicimos también para recoger la información sociodemográfica en la siguiente. Entonces, bueno, aquí vienen como la parte más cuantitativa, sí, cuantitativa. Lugar de residencia, entonces en su mayoría pues eran de Bogotá, 75%, otros nacional 22%, extranjero 3%, siguiente. Las localidades de Bogotá, ¿de dónde viene la gente? Sobre todo de Keni, Engativá, Suba. Localidades de donde no llegó nadie, Sumapaz y Antonio Nariño, probablemente sí, no hicieron la encuesta, pero esto nos da una idea de, bueno, tenemos que trabajar en Sumapaz, en Bogotá rural también, ¿no? Y pues curiosamente las localidades más cercanas al museo fueron las minoritarias, entonces, bueno, trabajemos con los vecinos, que es un proyecto que estamos fortaleciendo. Siguiente. El género mayoría femenino, siguiente. Grupo étnico que se identifica en la mayoría, ninguno, pero también tuvimos raizales, indígenas, comunidades negras. Siguiente. La ocupación de los públicos, en su mayoría estudiantes. Siguiente. La frecuencia con la que visita el museo, si ya lo había visitado, 54% sí, 46% no. Siguiente. El acompañamiento, entonces vengo con compañeros de estudio, pues la mayoría de personas, pues nuestra mayoría de público también es por reservas, convocados por instituciones, ¿no? Entonces, familiares, amigos y demás. Siguiente. La satisfacción de la visita, entonces 84.5 de personas calificaron como 5 y bueno, los demás 4 fue el siguiente, 3 y así. Siguiente. Medio por el que se enteró, la mayoría de gente entró al museo y dijo, ay, hay una exposición, entremos a verla. Es algo bien interesante para conocer más sobre el tema de la comunicación. Siguiente. Bueno, ¿qué nos falta? ¿Qué nos faltaba? Siguiente, yo creo que no, los hallazgos. Listo, entonces en cuanto a los hallazgos, pues para nosotros es muy importante que esta incorporación de cursos de estudio, de formación de las personas que vamos a trabajar allí, sobre todo con temas tan complejos, tan extensos en la historia y tan llenos de información, también esté acompañado por apoyo psicosocial, porque no es fácil hablar de estos temas, leer tanto de estos temas, recibir a gente que se ve afectada emocionalmente, que pasaba mucho, y saber qué hacer y cómo apoyar en ese tránsito emocional que está teniendo la gente dentro de la exposición.
La co-creación demanda tiempos muy prolongados, hicimos trabajos de co-creación grandes como los materiales didácticos, trabajamos muy de la mano entre los dos museos, pero esto demanda mucho tiempo, entonces sucedió que el material didáctico llegó al final de la exposición y bueno, igual estuvo bien porque el material también se fue a Montes de María y allá se sigue aplicando en el Museo Nacional, también es un material que nos permite hablar de memoria y conflicto desde la primera infancia hasta la persona mayor, entonces pues está bien interesante, pero pues nos arrojó esto. Con los mediadores, copetones y mochuelos hicimos varios ejercicios, hicimos topofilias y topofobias en la misma exposición para identificar a lo largo de la exposición cuáles son los espacios que la verdad me complejizan hablar porque el contenido es muy directo, la historia puede generar demasiadas afectaciones en la gente que la escucha, entonces hay personas que decían yo este lugar lo menciono pero no medio ahí, o me doy cuenta que hay otros focos o centros como el árbol de la vida que estaba en la mitad de la memoria, que tenía los nombres de muchas personas asesinadas y víctimas de la violencia en el centro de la exposición. Es el espacio al que todos íbamos para poder hacer un cierre después de haber transitado por varias emociones en la exposición. También es muy importante el cuidado de todo el equipo que está trabajando allí. En este ejercicio también se vincularon pues los mochuelos que vinieron hasta acá, con ellos tuvimos conversaciones fuera y dentro del museo y esto nos permitió también tener la percepción no solo de los públicos sino también de ellos, de venir hasta Bogotá y cómo vamos a narrarnos cuando este mochuelo pues recorre Montes de María, cómo vamos a narrarnos en Bogotá, cómo nos van a escuchar, cuál es nuestra expectativa de lo que queremos que suceda allá en Bogotá. Igual, de parte de acá, es cómo nosotros como museo queremos aprender. Listo, yo creo que ahí suficiente, pero sobre todo pues tener en cuenta como todo lo que sucede en la vida de la exposición, también hablar con el equipo de vigilancia pues nos permitió identificar cosas que no veía el grupo de mediación, ¿no? Entonces es como tener todo el panorama completo y desde el diálogo y la creatividad también de las metodologías, pues siendo que yo no soy de las humanas, es permitirse asesorar, permitirse escuchar otras voces y pues la experiencia también de el mochuelo. Muchas gracias. En la siguiente, igual, vamos a compartir unas reflexiones desde la voz de mochuelos. Vale, pues muchísimas gracias a todas. Bueno, yo les voy a proponer un momentico que se pongan de pie. Hemos estado aproximadamente una hora larga sentados juiciosos escuchando, entonces estirémonos un poquito, sus piernas, sus caderas, si quieren pueden presentarse con la persona que tienen al lado si no la conocen. Listo, a nuestros panelistas al lado tienen unos vasitos con agua, entonces pueden tomar cada uno y pues utilizarlo ahí durante el panel. ¿Listo? Entonces ya nos estiramos. Dime. Sí, entonces ya, listo. Muchas gracias. Volvemos a sentar. ¿Cómo? Listo, vamos con nuestra segunda ronda. Esta ronda está enfocada en esas reflexiones que han suscitado estos estudios de públicos, en esos aprendizajes, digamos, que han promovido, también quizás en esas dificultades o esas cosas que quizás no han salido tan chéveres en este proceso. Y también, digamos, una pregunta final y es para si quienes nos están escuchando o para el público, ¿qué recomendaciones les daríamos? O sea, para un museo que está, digamos, tiene la intención de hacer un estudio de públicos, ¿qué les recomendaríamos? ¿Cómo, digamos, también podríamos promover este tipo de investigaciones en los museos? Entonces, vamos a empezar por Italia y vamos, digamos, en orden diferente al que empezamos en la primera ronda. Dale. Pregunta, ¿con la segunda ronda o solo con esa pregunta que acabas de formular? Con toda la segunda ronda.
Bien, no, me parece bien como, porque ahora tenemos muy presente lo que se hizo, digamos, en términos un poco más técnicos, mucho más especializados. Y así como Cata, a quien agradecemos también a todo el equipo de Mochuelos este camino juntos, así como Cata no es de Montes de María o Cata no es, bueno, nosotros no somos museólogos. Este camino de la museología lo empezamos a construir desde menos cero. Y ha sido un aprendizaje a 1000 por hora, muy fértil y que también nos ha permitido dialogar con otras experiencias y que cada vez sentimos que podemos aportar de una manera, por supuesto, muy humilde, pero también con la experticia de mirar la museología también de manera muy crítica. Entonces, adelante, por favor. Esta primera diapositiva hace énfasis en un elemento que para nosotros resultó crucial cuando se abrió la posibilidad de venir a Bogotá con digamos, con nuestro trabajo itinerante y que respondía además a la misionalidad del mochuelo desde hace 15 años que surge como respuesta territorial sobre qué hacemos con las historias que nos hemos contado sobre lo que nos ha pasado. Y entonces esa pregunta, por supuesto, nos acompaña todo el tiempo. Cuando llegamos a Bogotá, la pregunta es, ¿por qué el resto del país y del mundo perciben a Montes de María, que era la pregunta que les hacía Cata al comienzo, como una zona roja, una zona de guerra o una zona costeña, caribeña, del vallenato, de las hamacas, pero siempre con unos referentes que no precisamente hablaban de lo que siente, piensa y dice las comunidades y las personas que habitan el territorio de los Montes de María sobre sí mismos y sobre el territorio. Claro que hay reflexión sobre qué es el conflicto, por qué ha ocurrido, qué son las expresiones culturales y qué significado y sentido tienen para ellas mismas, como para las comunidades, como habitantes y protagonistas del territorio, pero es muy distinto cuando la identidad territorial, la identidad del espacio donde tú habitas ha sido signada por unos estereotipos y que transitan hacia la estigmatización y que además se trasladan a la identidad misma de las personas. Entonces, con esa pregunta inicial que surge en Mochuelo hace tantos años, nos preguntamos cuando llegamos a Bogotá lo mismo. Bueno, ¿cómo nos perciben? ¿Cómo nos van a recibir? ¿Nos van a volver a poner ese dedo inquisidor o de estigmatización o cómo nos van a mirar? Y descubrimos muy temprano también que la diáspora, quienes salieron en el exilio, quienes huyeron de la guerra, llegaron también a Bogotá. Entonces, de una u otra manera, el territorio era compartido. Porque aquí también está la gente de Montes de María que huyó. Y por eso allí las dos imágenes de dos museos que se encuentran en un territorio que para ambos resultaba ajeno. Para los copetones, Montes de María resultaba un territorio ajeno, nuevo, desconocido, pero para nosotros como Mochuelos, Bogotá también resultaba un escenario desafiante en muchos aspectos. Entonces, lo primero es la importancia que tiene la urgencia de dialogar entre museos. Es decir, no imaginarnos geográficamente en territorios distintos, distantes, sino que en el fondo compartimos todos un territorio. Estamos todos imbuidos en un territorio y es a ese territorio a quien nos debemos y por quien hacemos todo el trabajo que hacemos. Para Mochuelo fue muy desafiante las lógicas institucionales, pero estamos seguros que también para los copetones fue muy desafiante asumir nuestros ritmos y dinámicas. Ampliamos ambos procesos, las miradas sobre nuestro quehacer, sobre nuestra misionalidad, sobre lo específicamente disciplinario. Y al mismo tiempo nos descubrimos en esas misionalidades compartidas que afianzaron la importancia o la apuesta por el diálogo. Los museos debemos caminar hacia el impacto y la transformación de los territorios de los cuales participamos y a quienes nos debemos. Nuestra misión sí es la transformación. ¿Cómo lo hacemos? A través de la escucha, a través de la promoción del diálogo, de la reflexión. No somos, y lo repetimos con insistencia, no somos solamente espacios expositivos, somos
posibilidades y oportunidades para reencontrarnos como sociedad, como en la sala de exposiciones temporales del Museo Nacional en el centro de Bogotá. Muchas comunidades, muchas familias en el exilio y muchos mochuelos que vinieron del territorio a acompañar la itinerancia se volvieron a mirar a los ojos después de muchos años y de muchos dolores y de muchas emociones que no necesariamente tienen lugar con frecuencia en un museo, ¿no? No más allá de la contemplación. Siguiente, por favor. Y unas reflexiones muy breves que queríamos traerles hoy sobre qué son para nosotros los estudios de público. Son oportunidades para la producción del conocimiento, no solamente para la captación de información. Están pasando cosas en los museos que van más allá de la mirada endogámica frente a lo que hacemos y a lo que queremos, a lo que llamamos nosotros la tiranía de las métricas. Entonces, ¿cuánto público llegó? ¿Cuántos visitantes? Y que eso habla del museo. No, no creemos que eso hable de las dinámicas de un museo que se compromete con los territorios, y en cambio sí proponemos otros indicadores y otras formas de entender que los museos, si bien necesitamos asumir la responsabilidad frente al conocimiento, debemos también reconocer que hay conocimiento situado, que hay producción de conocimiento en los territorios y que nuestra responsabilidad es propiciar ese diálogo con esos conocimientos que existen, que pujan además y que demandan ser escuchados. Los museos podemos ser el espacio tal vez no más idóneo, porque tenemos que trabajar mucho en esa dirección, pero sí deberíamos ser unos espacios al servicio del encuentro y del diálogo entre conocimientos, eso que ahora llamamos la interculturalidad. Siguiente. Algunos de los instrumentos para los estudios, para el estudio de públicos que construimos colegiadamente, que tomó un tiempo larguísimo y mucho debate, pero que recogían los instrumentos que nosotros implementamos en el área de investigación de nuestra organización y que dialogaron con el área educativa del Museo Nacional y que finalmente decantaron como en ese tipo de instrumentos, no solamente para escuchar y entender qué estaban pensando y sintiendo quienes acompañaban la itinerancia del mochuelo aquí en Bogotá, sino además también para entender, escuchar y pensar con quienes realizan las labores de mediación. Porque creemos que la mediación o las guianzas no son solamente, así como los museos no somos solamente espacios expositivos, los y las mediadores, mochuelos y copetones, son tan protagonistas de lo que ocurre en el museo como nuestros visitantes. Allí hay emocionalidades, allí hay intencionalidades, allí hay saberes, allí hay voluntades, allí hay apuestas, se toman riesgos y se construye esa lógica que de todas maneras tiene que ser horizontal y que de todas maneras debe promocionar y debe promover la escucha atenta y el respeto, por supuesto. Siguiente, por favor. Entonces, allí lo que decimos es que los estudios deberían ser, y por allí tendemos nosotros, escenarios de reflexión y evaluación museal, y les proponemos indicadores, que pues menciono solo 3 acá, pero que podrían venir bien. Por ejemplo, incremento de la participación ciudadana en los espacios concebidos para ello. Si Montes de María es un territorio, Bogotá también, Villa de Leyva también. En todos los lugares donde estamos los museos podríamos estar entendiendo qué está pasando en términos de ciudadanía, qué está pasando en términos de agencia política, qué está pasando en ese nivel donde el diálogo y la interculturalidad sí nos llevan a unas nuevas miradas y a unas nuevas apuestas, donde el ejercicio de la ciudadanía sea mucho más genuino, mucho más auténtico, que no se limite al ejercicio del voto, por ejemplo, sino que se traduzca en políticas locales, que atiendan a sectores específicos con necesidades específicas. Los museos deberíamos estar también al servicio de ello. Bueno, entonces solo los menciono: incremento de la incidencia ciudadana en los gobiernos locales, generación de iniciativas culturales que contribuyan al reencuentro de la ciudadanía para pensar y actuar sobre sus territorios, y en esencia eso es el buen vivir. Los museos tenemos esa responsabilidad también. Y la última, solamente para visualizarla,
Creo que allí podemos encontrarnos, creo que allí podemos exigirnos más en ese diálogo entre museos, asumiendo, por supuesto, la responsabilidad. Y en la última de cierre, es este mensaje que nosotros traemos de la experiencia que tuvimos aquí en Bogotá, pero también de las evaluaciones que hemos hecho de regreso a casa, y es que cada persona que hace parte de lo que ocurre, de lo que motiva una exposición o un museo, tiene algo supremamente poderoso, importante, necesario y vital para apalancar las transformaciones en nuestros territorios. Escuchar cada una de esas personas es nuestra responsabilidad. Ese es nuestro compromiso ético con los territorios. Y así como Montes de María se compromete a apalancar y nos va a tomar, si el conflicto lleva 70 años, nos va a tomar seguramente 700 años intentar remar a contracorriente para que la inercia, las violencias no nos termine de absorber, pero hay que intentarlo, y los museos somos un espacio legítimo, seguro, con las capacidades, con las experticias, con las habilidades y con las personas, pensando con conciencia y responsabilidad sobre nuestro papel. Somos esos lugares que podemos empujar y animar esa posibilidad de transformación en nuestros territorios. Gracias. Muchas gracias, Italia. Bueno, yo creo que has dado un panorama muy interesante y unos elementos, digamos, que ayudan también a condensar y hacer como digamos, propician ya la conversación frente a las reflexiones. Entonces, hasta acá se acaba nuestra transmisión en vivo. Ya, nosotros no nos vamos, ¿no? Nosotros seguimos acá, pero pues para las personas que están en Facebook sí se va a terminar. Entonces, ya, listo, Jesús, sigue.